Hola a todos. En esta sesión de AXA Pro vamos a hablar de trabajo en 3D dentro de After Effects. After Effects es la herramienta por excelencia de creación de motion graphics dentro del conjunto de herramientas que componen Creative Cloud, y aunque After Effects no es una herramienta de modelado 3D en el sentido clásico, ya existe otro software en el mercado para hacerlo, sí que nos permite mediante una serie de técnicas crear una serie de efectos de volumen y de tridimensionalidad dentro de nuestras composiciones. Vamos a ver durante esta mañana cuáles son algunas de esas técnicas y vamos también a ver cómo implementarlas con mucha facilidad dentro de nuestros proyectos. Comenzaremos con la parte más esencial, que es cómo podemos en After Effects convertir una capa normal, una capa 2D, en una capa 3D. Y continuaremos con el resto de técnicas. Comencemos trabajando con esta composición donde hemos importado una serie de gráficos y una serie de fotografías que son archivos 2D, originalmente son archivos 2D, pero los vamos a utilizar para crear esta nuestra primera composición en 3D. Primero vamos a arrastrar, por ejemplo, aquí un fichero que tenemos, una fotografía con unas nubes, que va a ser el fondo de nuestra composición. Y la forma de convertir cualquier capa 2D en una capa 3D es tan sencilla como dentro de la línea de tiempo activar esta casilla que tiene el icono de un cubo y que al hacer clic en ella lo que le estamos diciendo a After Effects es que convierta esta capa 2D en una capa 3D. Aparentemente no ha pasado nada en la aplicación, aparte de que hayan aparecido estos tres ejes aquí, que nos indica que tiene pues, la posición horizontal, vertical y de profundidad, pero en realidad sí que ha pasado algo, y para poder verlo lo mejor es que nos vayamos al menú capa y creemos una nueva cámara 3D que va a ser a partir de este momento el elemento que vamos a utilizar para ver este entorno. Al hacer clic en crear nueva cámara 3D, pues aparece un cuadro de diálogo donde definimos cuáles son los parámetros de esta cámara, por ejemplo, pues cuál va a ser el ángulo de visión, si queremos que sea más ancho o más estrecho, si queremos también decirle si queremos utilizar profundidad de campo o no, definiendo la distancia focal y habilitándonos esa profundidad de campo, etc. Algo de hecho muy similar a lo que haríamos con una cámara en el mundo real. Hacemos clic en aceptar, fijaos como ahora en la línea de tiempo ha aparecido esta nueva capa que señala a la cámara, y a partir de este momento nosotros, mediante el conjunto de herramientas que hay dentro de esta categoría de rotación de cámara, vamos a poder pues movernos dentro de este mundo 3D. Muy bien, de hecho, en cualquier momento podemos conmutar entre varias vistas, poder tener 2 o 4 vistas, para poder ver diferentes orientaciones de nuestro espacio 3D y, de hecho, poder también manipular desde aquí la posición de esa cámara directamente. Fijaos, además, que en este caso, pues tenemos un objeto, que es en nuestra capa del cielo, que es como si fuera una lámina con grosor 0, pero que bueno, pues la podemos ver representada aquí con ese grosor. Lo vamos a ver más evidente si giramos el punto de vista de la cámara. Ahí veis cómo ahora se está comportando este objeto, no como un objeto totalmente 2D, sino que tiene también esa orientación y ese grosor que bueno, son el resultado de haberlo convertido en una capa 3D. Muy bien, vamos a volver a la vista original. Vamos a añadir un nuevo objeto 3D. En esta ocasión vamos a escoger un suelo. Vamos a arrastrar para ello la foto de esta hierba. Vamos a enmascararla con la herramienta de máscara circular. Vamos a crear una máscara circular para que nos quede una plataforma con esta forma, no sea totalmente cuadrado. Y al igual que hemos hecho con la herramienta del cielo, vamos a seleccionar esta hierba y vamos a activar la casilla de elemento 3D. Fijaos como además dentro de los elementos de manipulación de transformación de este objeto, en el momento que es un objeto 3D, tenemos la posibilidad de cambiar su orientación no únicamente en el eje Z, sino también en el eje X y en el eje Y. En esta ocasión, por ejemplo, vamos a decirle que queremos que esté inclinado 90 grados para que represente la superficie del suelo de este paisaje 3D que estamos creando. Ahora mismo veréis que la mitad de esta superficie está atravesando el objeto del cielo, del fondo. Pero para corregir esto vamos a seleccionar la capa del cielo que hemos creado antes y
haciéndonos servir de estos tres ejes que aparecen en cualquier objeto seleccionado, que no son más que manejadores 3D, vamos a enviar hacia atrás en el espacio ese fondo y vamos a traer el suelo, la hierba, un poco hacia adelante, también estirando del eje que representa su posición en la profundidad. De hecho, si volvemos a activar las 4 vistas, o algunas de las 2 vistas, aquí podemos ver de una forma más evidente cuál es la orientación de estos objetos. Si movemos un poco la cámara, a través de aquí podéis ver dónde está ahora el truco. Podemos ver cómo ambos elementos están colocados con una separación dentro del espacio 3D. Bien, vamos a continuar añadiendo alguna serie de elementos a este paisaje. Primero, en la herramienta de selección de cámaras, escogemos la opción de rastrear cámara en Z para poder hacer un zoom como si nos estuviéramos acercando en el eje de profundidad a la cámara, y con la herramienta de orientación en XY vamos a acabar de centrar la escena. Bien, vamos a añadir, por ejemplo, ahora un árbol. Vamos aquí a añadir un tronco. Automáticamente también a esta capa de tronco le vamos a decir que se convierta en una capa 3D. Fijaos cómo ahora al integrarse en el mundo 3D también tenemos que reposicionarla en las diferentes orientaciones, tanto en altura como en profundidad. Y, por ejemplo, para acabar el trabajo vamos a insertar algunos setos para que hagan las veces de rama de los árboles. Vamos a convertirlas también en objeto 3D. Vamos a acabar de recolocarlas. Fijaos que en cualquier momento podemos cambiar la posición y la orientación de la cámara para poder trabajar cómodamente dentro de este espacio 3D. Vamos a hacer que coincida la copa de este árbol con el tronco, que estén en una posición más o menos similar, y de esta forma, pues en apenas unos segundos podemos conseguir nuestro espacio 3D, donde vamos a poder no únicamente orientar la cámara, sino también vamos a poder animar cualquier movimiento de esta cámara y crear mediante estas figuras, que no dejan de ser figuras planas, pero con esta superficie, con este grosor cero, objetos tridimensionales. Bien, vamos a pasar a otro paso donde vamos a elaborar un poco más este paisaje que finalmente hemos conseguido. Aquí he elaborado un poco más esta composición. Podéis ver cómo he añadido un segundo árbol, cómo he hecho más pequeñas las hojas para crear varios elementos dentro de las copas. En principio, mi escena 3D estaría prácticamente acabada. Sin embargo, si escogemos la herramienta de orientación orbital, podemos ver una serie de pegas que podríamos solucionar, ya que, bueno, puedo cambiar la inclinación, puedo acercarme con el zoom de la cámara. El problema surge cuando hago un escorzo demasiado exagerado con la herramienta de cámara orbital, donde entonces se hace demasiado evidente que las copas de los árboles son elementos planos que no tienen volumen. Con lo cual me limita un poco el rango de ángulos en los cuales puedo mover esta escena 3D. Para minimizar este efecto, lo que sí puedo hacer es decirle a After Effects que en el caso de los elementos más volumétricos, como en este caso pues, todo el follaje de las hojas de los árboles, pues estén siempre orientados hacia la cámara y siempre estén mirando a la cámara, con lo cual este efecto se disimula mucho mejor. Para conseguirlo, dentro de la línea de tiempo, escojo todas las capas que componen las copas de los árboles y desde el menú capa me voy directamente a la opción transformar y dentro de transformar escojo la opción orientación automática. Al escoger esta opción aparece este cuadro de diálogo donde le puedo decir que la orientación de las capas siempre sean mirando hacia la cámara. Hago clic en aceptar. Fijaos cómo se ha notado un pequeño cambio, pero lo vamos a notar enseguida cuando una vez más empecemos a rotar nuestra cámara y observéis cómo efectivamente, independientemente del ángulo que yo esté utilizando para poner la cámara, las copas de los árboles siempre se orientan hacia el frente y por lo tanto el efecto 3D de mi composición gráfica es mucho más consistente en esta ocasión. Para dar mayor credibilidad y mayor verosimilitud al 3D dentro de After Effects, es importante tener en cuenta otros aspectos aparte del cambio de punto de vista de la cámara. Un aspecto que ayuda a dar bastante volumen a los objetos es la iluminación.
Por eso vamos a ver cómo podemos crear fuentes de luz dentro del propio After Effects y cómo conseguir también que estas fuentes de luz arrojen sombras sobre el escenario. Para añadir estas fuentes de luz, me voy al menú capa y dentro de la opción nuevo voy a decirle que quiero crear una nueva fuente de luz. En el cuadro de diálogo que aparece puedo escoger el tipo de luz que quiero. Si quiero una luz ambiental, si quiero una luz paralela como los rayos del sol, una luz puntual como sería por ejemplo una bombilla o una luz concentrada como si fuera por ejemplo un foco. Vamos a crear una luz de este tipo, una luz focal. Podemos aquí cambiar la iluminación si queremos teñirla de algún color en concreto. Aquí vamos a hacerla ligeramente amarillenta, imitando pues la calidez de la luz del sol, y también podemos aplicar otros parámetros como la intensidad. Es bueno tampoco no quemar la escena, entonces pues siempre intentemos que la suma de todas las luces no superen mucho el 100% de intensidad. Y también otra opción muy importante como es la de proyectar sombras. Hemos de activar esta casilla de chequeo si queremos que nuestros objetos puedan pues proyectar la sombra que reciben de este foco de luz. También vamos a decirle aquí la opacidad, el nivel de opacidad que queremos que tenga estas sombras, y hacemos clic en aceptar. Fijaos cómo es muy evidente cuál ha sido el cambio en el momento que hemos incluido este elemento de luz, este foco de luz, pero al igual que ocurre con el resto de elementos 3D que tenemos en After Effects, también podemos cambiar la posición y la orientación de este foco de luz hasta que ilumine exactamente los elementos que queremos. También en esta ocasión cambiar a una posición de 4 vistas nos va a ayudar de una forma más sencilla pues a poder direccionar, a poder situar y dirigir el foco de luz justo al punto que nos interese en cualquiera de las 4 vistas. Muy bien, como se trata en este caso de un foco, fijaos cómo el cono de luz pues se ve de una forma bastante evidente, pero de hecho pues podemos variar la posición de este foco de luz para que ilumine justo al nivel que nosotros queremos. En esta ocasión voy a cambiar la cámara activa a la posición superior para también poder alejarme un poco de este punto de vista, poder ver dónde está el origen del foco y apartarlo un poco más de la escena para que ilumine más fragmento de esta escena. Bien, si os acordáis, le hemos dicho a la cámara que arroje sombras, pero de momento estas sombras arrojadas no las estamos viendo. Y eso es porque además tenemos también que decirle a los objetos que permitan estos objetos pues arrojar sombras de un foco donde esta función esté habilitada. Si queremos en cualquier momento cambiar los parámetros de la luz, fijaos cómo es posible seleccionar la capa de luz dentro de la línea de tiempo, hacer doble clic en ella y desde aquí podemos variar cualquier parámetro. Por ejemplo, me gustaría que el ángulo del cono sea más amplio para que ilumine mejor la zona. Vamos a aumentar en este caso un poco más la intensidad para que se noten más las sombras y también pues vamos a hacer el color un poco más neutro. Todos estos cambios se pueden ver cómo se reflejan en la escena prácticamente en tiempo real. Muy bien, una vez ya lo hemos hecho, para que los árboles puedan proyectar las sombras, vamos a seleccionar todas y cada una de las capas que componen este bosque y directamente vamos a decirle dentro de las opciones de material, vamos a activar esta opción que nos dice que este objeto va a proyectar sombras. Hacemos clic en activado y fijaos cómo a partir de ese momento pues podemos ver el resultado de las sombras que está arrojando este foco. Claro que no queremos que estas sombras se vean en el cielo de fondo, así que lo que vamos a decir es seleccionar la capa del cielo, de las nubes, y en esta ocasión dentro de las opciones de material vamos a desactivar la opción de aceptar sombras. Al seleccionar esta opción, fijaos cómo ahora únicamente las sombras afectan a los objetos que lo tienen activado, en este caso pues al suelo. Por supuesto, a partir de este momento, cuando cambiemos la posición del foco o cuando cambiemos la posición de la cámara, también se va a ver reflejado en las sombras arrojadas.
Fijaos cómo cambiando la posición de la cámara podemos ver también cómo las sombras cambian su proyección, y lo mismo ocurriría si selecciono la luz que he creado anteriormente y cambio su posición o cambio su orientación. Lo puedo hacer directamente en el escenario o también lo puedo hacer desde las opciones de transformación de la línea de tiempo. Desde aquí podemos cambiar la orientación del foco, la posición en horizontal o en vertical de ese foco, y fijaos cómo eso también hace que la iluminación y las sombras vayan cambiando de posición de la misma forma que pasaría con una fuente de luz real. De esta forma vamos a poder jugar con la iluminación hasta conseguir una sensación de realismo mucho mayor que la que teníamos al principio cuando todas las figuras eran planas. Sin embargo, las capacidades de creación 3D de After Effects no acaban aquí, ni mucho menos. Hace algunas versiones Adobe licenció un conjunto de efectos, los Cyclone Effects, que entre otros muchos incluían un efecto para la creación de primitivas en 3D, sobre las cuales podemos proyectar cualquier tipo de imagen o vídeo. Por ejemplo, vamos a poder crear una esfera y sobre ella vamos a poder proyectar una imagen y luego vamos a poder también animar y rotar esa esfera. Vamos a ver cómo. Partamos, por ejemplo, de esta imagen que tenemos de un mapamundi, y para convertir esta imagen totalmente plana en un objeto 3D a través de este método, lo que tenemos que hacer es seleccionar dicha imagen dentro de la línea de tiempo y dentro del menú de efectos nos vamos a la categoría de perspectiva y dentro de perspectiva escogemos la opción de CC Sphere. Simplemente por el hecho de escoger este filtro, fijaos como ya tenemos automáticamente mapeada este mapamundi sobre una esfera, con lo cual pues resulta muy fácil construir esta bola del mundo. Fijaos que desde los parámetros del filtro podemos variar el radio de esta esfera y también podemos variar sus opciones de rotación en cualquiera de los tres ejes 3D. Lo interesante es que no únicamente podemos variar esta rotación, sino que también podemos animarla como en cualquier otro elemento de After Effects. Por eso lo que vamos a hacer es hacer clic en el cronómetro que hay a la izquierda del parámetro de rotación en Y, y vamos a decirle que al final de la composición, después de 10 segundos, haya dado, por ejemplo, un total de unas 5 vueltas, unas 2 vueltas por segundo aproximadamente. Con tan solo estos dos cambios de parámetro, si le damos al play, podemos ver cómo efectivamente conseguimos que lo que al principio no era más que una imagen 3D, ahora se haya convertido pues en la bola de la Tierra dando vueltas. No solo eso, sino que este efecto también nos permite cambiar parámetros de la iluminación, darle más o menor intensidad a esa luz y también cambiar la dirección de esa luz para conseguir que, por ejemplo, pues el ángulo de iluminación sea más real y sea más parecido a cómo pasaría con la inclinación real del planeta. De la misma manera también podemos cambiar la altura de esta iluminación para que el degradado entre la parte oscura y la parte iluminada sea más suave o sea más brusco. Por supuesto, si combinamos este movimiento 3D con la rotación normal en el eje Z del objeto, sencillamente pulsando la tecla R e inclinando la propia composición, pues podemos conseguir un acabado mucho más vistoso de este Motion Graphics de la Tierra dando vueltas con un procedimiento muy sencillo y sin necesidad de tener que acudir a ningún software de modelado 3D. Adicionalmente, también existe la posibilidad de crear entornos 3D directamente dentro de After Effects mediante el siguiente método. Lo primero que tenemos que hacer es importar una imagen del tipo HDRI, una imagen como esta, de las cuales tenéis muchas en internet y muchas como por ejemplo esta con licencia Creative Commons, y una vez ya tenéis este tipo de imagen la arrastráis directamente a vuestra composición. Es importante que la imagen del entorno 3D sea mayor que el tamaño de la composición, porque de esta forma pues aseguramos que la calidad del entorno será la adecuada. Tener en cuenta que este entorno no deja de ser el interior de una esfera mapeado con este tipo de imagen. Muy bien, una vez ya tenemos colocada
la imagen en nuestra línea de tiempo, el siguiente paso es irnos al menú capa y crear una nueva cámara 3D como la que hemos hecho en los ejemplos anteriores, con un ángulo lo suficientemente abierto como para que podamos pues, observar todo el interior desde dentro, y ya el último paso sería con el botón derecho del ratón o con control clic dentro del menú contextual que aparece en la capa del entorno, escoger la opción de capa de entorno. A partir de ese momento lo que hace After Effects, como podéis ver aquí en este icono, es transformar esa capa de imagen en una capa de entorno, y eso quiere decir que desde este momento, con cualquiera de las herramientas de movimiento orbital de cámara, podemos movernos por el interior de este entorno. Lo interesante es que todos estos movimientos de cámara, por supuesto, son totalmente animables dentro de After Effects como cualquier otro tipo de parámetro. Y de esta forma, mediante este procedimiento tan rápido, pues podemos conseguir este tipo de animación en el cual pues, el resultado sería un desplazamiento como si realmente estuviéramos en el interior de este espacio. Cambiemos de técnica. Ahora vamos a trabajar en Photoshop en combinación con After Effects para crear un efecto muy interesante. Se trata del Vanishing Point Effect o efecto de punto de fuga, donde vamos a poder convertir una imagen 2D en un escenario 3D siguiendo una serie de pasos que además son muy sencillos. Bien, vamos a crear un escenario 3D a partir de la fotografía de esta esquina. Eso sí, antes de continuar me gustaría avisaros que si tenéis un MacBook Pro Retina, como es mi caso, antes de trabajar con esta herramienta es importante que os descarguéis y utilicéis este panel de control llamado SweetRegX, que os deja variar la resolución del monitor para ponerla en su resolución real. Es importante este paso, ya que hasta que Adobe no lo solucione, pues si no hacéis este paso previo, únicamente en el MacBook Pro Retina los resultados que dará este filtro no serán los esperados. Muy bien, dicho esto, vamos a ver cuál es el procedimiento para crear estos elementos 3D. Lo primero que vamos a hacer es irnos al menú Filtro, y dentro del menú Filtro vamos a activar la opción que pone punto de fuga, que activa este efecto del punto de fuga. Aparece un nuevo cuadro de diálogo donde podemos definir una serie de mallas 3D que coincidan con la perspectiva que tenemos en esta fotografía. Primero vamos a coger esta herramienta para definir las mallas de 3D y vamos mediante una serie de clics a definir cuál es la posición de cada una de las mallas que definen esta escena. Aquí tenemos la malla que representaría la orientación de esta pared. Pulsando la tecla comando o la tecla control, en el caso de Windows, podemos estirar una malla perpendicular. Una vez la hemos estirado, podemos acabar de modificarla para que se adapte a la fuga real que tenemos en nuestra escena. Es muy importante que estas mallas se mantengan en color azul, porque quiere decir que son mallas viables. Y luego, una vez más, con la tecla comando o control, estiramos en este caso la malla pues correspondiente al suelo y otra malla correspondiente al techo o al cielo. Muy bien, van a ser estas mallas 3D las que va a utilizar Photoshop para crear una serie de capas 3D que luego se van a poder pues animar dentro de After Effects. Para ello, el siguiente paso es ir al menú desplegable que tengo aquí en la esquina superior izquierda y seleccionar esta opción de exportar para After Effects con la extensión de VPE, que son las siglas de Vanishing Point Effect. Muy bien, exportamos este documento con el nombre VPE y a partir de ahí vamos a trabajar con After Effects. Ya estoy en After Effects, me voy al menú Archivo, escojo la opción Importar y dentro de Importar escojo la opción Punto de fuga. De esta forma puedo seleccionar el VPE que acabo de generar, que acabo de crear en Photoshop, hago clic en Abrir y fijaos cómo ya se encarga After Effects de importar todos los elementos necesarios y de crearme una composición que va a contener ese mismo espacio pero ya como una serie de capas 3D, como las que habíamos creado de los árboles al principio de esta sesión. De hecho, a partir de este momento yo ya voy a poder utilizar la cámara 3D de After Effects y poder utilizarla para
situarme en el punto de vista que quiera e incluso también pues para animar el cambio de punto de vista y convertir este espacio originalmente en 2D en un espacio que también me va a permitir cierto juego moviendo o cambiando su orientación en 3 dimensiones. Pero, ¿qué ocurre cuando queremos integrar un gráfico, una imagen sintética, dentro de una secuencia de vídeo que ya ha sido previamente grabada? Una secuencia de vídeo pues, que tenga su propia perspectiva, su propio punto de fuga, incluso su propio movimiento de cámara. Bien, pues vamos a ver cómo también eso es posible en los siguientes ejercicios gracias a la herramienta de rastreador de cámara. Para comprender cómo funciona el rastreador de cámara 3D, vamos a comenzar con este fichero de aquí, que es una secuencia de vídeo que he grabado en el Office de la oficina. Aquí podéis ver un simple traveling de cámara donde vemos cómo cambia la orientación del punto de vista. Y sobre este documento de vídeo arrastramos el efecto de rastreador de cámara 3D, que sería este efecto de aquí. Simplemente lo arrastramos sobre el vídeo y ya está. Como tarda algunos segundos en hacer el análisis de todos y cada uno de los fotogramas, yo aquí ya lo tengo aplicado, este efecto de rastreador de cámara 3D, y fijaos cómo ha identificado una serie de puntos, son puntos 3D con su correspondiente orientación, que además pues van siguiendo los cambios del movimiento de cámara a lo largo de toda la secuencia. Esto me va a permitir, entre otras cosas, coger 3 puntos de este rastreo para definir pues un plano tridimensional, y sobre ese plano tridimensional, por ejemplo, le voy a decir a After Effects que me cree un texto y una cámara 3D. Ahí tengo ese texto. Fijaos cómo cuando cambio o cuando ejecuto la línea de tiempo, pues el texto va cambiando y va siguiendo también la orientación de la cámara. A la vez, fijaos cómo After Effects me ha creado automáticamente en la línea de tiempo una cámara 3D cuyo recorrido coincide exactamente con el movimiento que él ha detectado en la escena. A partir de este momento yo podría cambiar, por supuesto, el contenido de esta capa de texto, porque no deja de ser un texto como otro cualquiera, y poner la palabra que quiera. Por ejemplo, voy a poner Barcelona, que es la ciudad donde está grabada esta secuencia de vídeo, y fijaos cómo ese texto también va siguiendo pues el cambio de posición dentro de la escena. Lo interesante de esta técnica es que el cambio de la imagen sintética respeta totalmente el punto de vista de la imagen de vídeo, es decir, la integración del cambio de punto de vista de la parte sintética y la parte de vídeo es total. Además, haciendo clic en este botón que tengo en la esquina superior derecha del visor, puedo abrir los ajustes de la composición y decirle que dentro de la pestaña de opciones avanzadas, que el renderizador 3D, en lugar de ser el clásico, el que hemos estado utilizando hasta ahora, de hecho, utilice el renderizador de 3D con trazado de rayo. Aparte de darnos una mayor calidad en la representación, esta opción de aquí también nos permite algunas opciones adicionales, como la posibilidad de poder darle grosor al texto, ya que al activar el procesador 3D con trazado de rayo, Ray Tracing en inglés, fijaos cómo dentro de la capa de texto aparecen unas opciones adicionales, concretamente las opciones de geometría, que nos permiten darle una profundidad de extrusión. Y además también nos permite pues, escoger un tipo de bisel, si quisiéramos, para este objeto, de tal manera que no únicamente vamos a tener pues, un objeto 3D plano, como con los que hemos venido trabajando hasta ahora, sino que también, como podéis ver, también podemos dar este grosor, como que he cambiado ahora mismo, hace un momento, a este texto, para tener un texto que sea un objeto 3D totalmente sólido. Este grosor que se consigue con el trazado de rayos lo podemos conseguir tanto dándoselo a una capa de texto como dándoselo a una capa de figuras vectoriales, a cualquier figura que de hecho creemos con la herramienta de la pluma o con la herramienta de figuras geométricas. Simplemente tenemos que estar seguros de que hemos dado un grosor determinado dentro de las opciones de geometría. Por supuesto, como he hecho en este ejemplo, también he añadido un foco de luz para que la iluminación acabe de dar pues, esta sensación de volumen a todo el conjunto de la animación.
Y por último vamos a hablar de una prestación que se introdujo en la última versión de After Effects, en After Effects CC, y que nos permite incorporar en nuestra composición de After Effects un objeto creado en el programa de modelado Cinema 4D. Esto nos abre todo un mundo de posibilidades, ya que no únicamente vamos a poder integrar en una secuencia de vídeo cualquier capa 3D de After Effects, sino también cualquier objeto modelado dentro de Cinema 4D. El procedimiento a seguir es el siguiente. Una vez hemos aplicado el rastreador de cámara 3D a nuestra secuencia de vídeo, escogemos, al igual que en el ejercicio anterior, 3 puntos, un mínimo de 3 puntos para definir un plano, pero en esta ocasión, haciendo clic con el botón derecho, vamos a decirle que en lugar de crearnos un texto y una cámara, nos cree un objeto sólido y una cámara. Fijaos cómo el resultado es muy parecido a lo que teníamos anteriormente, con la diferencia de que ahora en lugar de crearnos un texto, nos ha creado un objeto sólido que también sigue los movimientos de la cámara. Muy bien, una vez hemos llegado a este paso, el siguiente paso es irnos al menú Archivo y desde la opción Exportar vamos a decirle que queremos que After Effects nos exporte esta escena directamente como un documento de Cinema 4D. Una vez hayamos exportado el fichero Cinema 4D al escritorio, por ejemplo, ya podemos abrirlo dentro de esta aplicación. No os preocupéis si no poseéis una licencia de Cinema 4D, ya que si estáis suscritos a Creative Cloud, se incluye con Creative Cloud una versión de Cinema 4D Lite que se instala en el momento que instaláis After Effects. Una vez estamos en Cinema 4D, vamos a abrir el documento que creamos en After Effects, aquí el de escena 3D. Fijaos cómo en este documento se conserva tanto el documento, el elemento sólido que hicimos en Cinema 4D, como la cámara y también el movimiento de cámara. Esa animación se mantiene. Con lo cual, ahora vamos a poder integrar cualquier otro elemento que hayamos modelado dentro de Cinema 4D. En esta ocasión me voy a ir al menú Archivo y voy a decirle que quiero fusionar con la escena actual otro elemento que tenga dentro de Cinema 4D. En esta ocasión voy a irme a mi carpeta de ficheros Creative Cloud, donde tengo el documento que quiero integrar. Concretamente, dentro de esta carpeta tengo este maniquí 3D, un objeto modelado íntegramente en Cinema 4D, y lo que voy a hacer es seleccionar ese maniquí, que ahora no sé en qué punto del escenario está, pero tampoco me interesa mucho, porque lo que le voy a decir a Cinema 4D es que quiero que este maniquí sea un objeto hijo del sólido que he creado en After Effects. Esto lo consigo arrastrando el icono que representa ese maniquí debajo de este elemento sólido que he traído de After Effects. Muy bien, al ser este objeto hijo del sólido, lo que voy a hacer ahora es irme al panel de coordenadas y voy a decirle que coja como coordenadas de posición las coordenadas 0 de su objeto padre, que en este caso es el objeto sólido. Esto lo que me va a garantizar es que, como podéis ver, el maniquí ya pues adopta las mismas coordenadas del objeto sólido. Voy a, eso sí, a variar su inclinación en X y en Y para que también se adapte a la orientación de este sólido. Una vez más le doy las tres opciones de orientación 0, 0, 0 para que me coja exactamente la misma orientación que el objeto sólido. Fijaos que ahora como el maniquí, pues efectivamente ocupa la misma posición y la misma orientación que el objeto sólido, y eso sí, voy a hacerlo un poco más grande para que luego en mi escena ocupe un tamaño algo mayor. Antes de guardar los cambios de este documento y volverlo a importar en After Effects, he de tener la prudencia de decirle a Cinema 4D que el objeto del sólido quiero que sea invisible y que sea visible el objeto del maniquí para que únicamente se mantenga la figura del maniquí. Muy bien, cuando guarde los cambios ya estoy listo para llevarme de vuelta este objeto directamente a After Effects. Y ya estoy de nuevo de vuelta en After Effects, donde he importado el objeto
Cinema 4D que he modificado dentro de la aplicación y fijaos cómo ya puedo pues reproducir la escena con el objeto 3D integrado, teniendo en cuenta que el render del objeto lo está realizando el propio Cinema 4D desde After Effects. No es necesario que lo renderice primero en Cinema 4D y luego me lo traiga After Effects, sino que ese proceso ya es hecho de forma simultánea gracias al plugin CinemaWare, que es el que nos permite pues gestionar este objeto 3D importado directamente de Cinema 4D. De hecho, si selecciono la capa del objeto 3D desde la línea de tiempo y me voy a la paleta de control de efectos, aquí tengo los diferentes parámetros que permite este plugin de CineWare. Entre ellos me permite alternar entre esta calidad final, que es la calidad final de rendering, con una calidad pues mucho más sencilla que permite que la animación se pueda reproducir de una forma mucho más rápida para poder hacer modificaciones de una forma ágil y luego tendría una calidad intermedia para hacer las primeras visualizaciones y por último la calidad final que hemos visto y que sería la que utilizaríamos también para realizar el render final de la secuencia. Como habéis visto, la posibilidad de trabajar en 3D con After Effects hace que nuestros proyectos de Motion Graphics tengan muchas más posibilidades. De hecho, lo que hemos visto no es más que una pequeña muestra de todo lo que se puede llegar a hacer con este gran programa que es After Effects. Espero que os haya gustado la sesión de hoy y nos vemos en un próximo AXA Pro.